tema de la delicada presencia de Dios. Capítulo número 5. Alguien que me diga que la unidad, que en medio de la diversidad tiene que haber unidad, que todos somos distintos, pero Dios lo que busca es la unidad entre todos nosotros. El segundo punto que vimos es el de la alabanza. Una alabanza de su pueblo, diverso pero unido, de los íntegros, y una alabanza que es solamente para Él. Y después el tercer punto que vimos, la santidad, separado de y separado para, separadas del rebaño y separadas para ser sacrificadas. Nos agarramos otros dos temas más, hablando de la santidad, porque es un tema que tiene conceptos alterados. El mundo, si te digo un santo, ¿qué se te viene primero a la mente? Pues un muñequito. Nosotros también tenemos un concepto errado. Pero este lugar es más santo que allá donde usted está sentado. Es un concepto errado que tenemos, que raya incluso en la idolatría, de que hay un lugar que es más santo que la casa donde vivimos. Aquí no puedo decir esas groserías. Pero allá en la esquina, allá sí, vámonos para allá sí puedo decir lo que se me antoje. Un concepto en donde había una cortina divisora, no podíamos pasar a la presencia de Dios. Cambiemos el concepto a un concepto neotestamentario del Nuevo Testamento, en donde la cortina fue rasgada a la mitad y ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Perdóneme, la santidad se lleva aquí, se lleva en su casa, se lleva en su escuela, se lleva en el trabajo, se lleva con los amigos. No solamente podemos entrar a la presencia de Dios, sino que nunca estamos apartados de la presencia de Dios, a cada momento, a cada instante. Y después el segundo concepto que tenemos alterado es el del sufrimiento, porque se piensa que entre más sufras, más santo eres. Todo problema que está en este mundo está ligado directa o indirectamente a un pecado. Tenemos un pensamiento común en donde pensamos que entre más sufras, más santo eres. El sufrimiento, la aflicción, es una gran maestra, es agresiva, es violenta, es cruel, pero es una excelente maestra. De que aprendes, aprendes. Por ahí hay una frase que utilizaban los maestros hace tiempo atrás. Dijo: la letra con sangre entra, y te daban así unos varazos en las manos. ¡Pah! En Juan 16:33, no nos tapó el sol con un dedo. Él lo dijo claramente: ¡Ey, ustedes que están en el mundo, ustedes van a tener aflicción! Un ejemplo en la Biblia, el rey Nabucodonosor, es un ejemplo de una persona con una vida vacía, con una conducta desaprobada, sin propósito en su vida. Era una persona llena de caos. Dios le dio una muy buena lección, lo hizo andar incluso como si fuera un animal, que lo veían por allá en el bosque corriendo. Cuando Dios le regresa la lucidez, Él recuerda todo y entonces se entregó completamente a Dios. Repito, la aflicción es una gran maestra, no me cabe la menor duda. Perfecciona el carácter y, por supuesto, un corazón hermoso. El problema es que es tan buena que la sobrevaloramos y pensamos que lo más importante, que el propósito, que el fin, que el objetivo final es la aflicción, es sufrir, cuando en realidad, ¿cuál era el propósito principal de la aflicción? Tener un corazón preparado para Él. Desgraciadamente encontramos a un montonal de cristianos, un montonal de hermanos enaltecidos por el sufrimiento que están viviendo. Pero la pregunta es esta: ¿la aflicción en verdad es necesaria? Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 2: el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando el dolor, menospreciando la aflicción. Pero ojo, incluso Jesús oró a papá y le dijo: no hay otra manera que pase de mí esta copa. ¿Es una aflicción para o es una aflicción porque? Para poder dejar más claro en esto, vamos a ver 3 ejemplos, me parece que traje. Quiero que les digas que en pocos días voy a venir y voy a destruir su ciudad si no se arrepiente. Ve y díselo, Jonás. Se fue al lado contrario de donde iba Nínive. Y Dios le dijo a un viento, le dijo a la lluvia: a ver, lluvia, quiero que caigas fuertemente. Sí, Señor. Viento, sopla fuerte. Y los que estaban en el bote, cada uno clamó primero a sus dioses y echaron suertes, y cayó la suerte en Jonás. Lo agarraron y lo aventaron al mar. Entonces Dios le habló a un pez: ven, cómete ese bocadillo. Sí, Señor. Entonces imagínese a Jonás allá dentro del pez 3 días, ya todo, su piel ya está blanca, sin pigmentación, porque ya estaba siendo digerido por el jugo gástrico. Pez,
ve y vomítame ese bocadillo. Sí, Señor. Y va, imagínese a Jonás todo ya está como deshaciéndose. Yo creo que ardía, yo creo que eso ardía. Un poco más adelante termina su obra Jonás y se va y se sienta. Estaba el sol. Entonces Dios le dice a una planta de calabaza: levántate y hazle una sombrita aquí a este muchacho, porque se me está deshaciendo, se me está derritiendo. Sí, Señor. Y se levanta. Jonás se da cuenta y queda más tranquilo. Dios lo ve, pero aún seguía enojado. Gusano, ve y cómete la calabacera. Sí, Señor. Va y se come toda la calabacera y Jonás se reenoja. O sea, te enojas porque te quita una calabacera a ti y tú no querías ir a salvar a esas miles de personas. La obediencia del aire, la obediencia de la lluvia y del mar, la obediencia del pez, la obediencia de la calabacera, la obediencia del gusano, pegándole a la desobediencia de una persona. Ahora sí, me regreso un poquito. Resulta que cuando lo vomita, le vuelve a hablar Dios: Jonás, quiero que vayas a Nínive, diles que se arrepientan porque voy a destruir su ciudad. Vemos a un Jonás totalmente diferente. Y entonces Jonás se levantó y fue a predicar a todo Nínive. La aflicción es una gran maestra. Cuando Dios te manda a hacer algo, lo haces porque lo haces o te va a ir mal. Pastor, entonces la aflicción es buena. Sí, es buena, no me cabe la menor duda, pero no es la única manera de hacer las cosas. Y es bíblico. El mismo rey de Nínive: a ver, Jonás, a ver, ven, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que se arrepientan, rey, porque si no el Señor los va a destruir. En poco tiempo Él vendrá y los destrozará. El rey, obedientemente, él hizo lo que tenía que hacer. Déjeme salirme un poco de la historia de la Biblia, ¿sí? Digamos que no se arrepintió el rey y entonces Dios trae una fuerte aflicción y destruye todo Nínive. Digamos, dentro de mi imaginación, que queda vivo el rey. Sale andrajoso, lleno de ceniza, ayunando porque no hay que comer y arrepentido. Cambien el orden de los factores. No es lo mismo andar andrajoso, lleno de cilicio, ayunando y arrepentido porque sucedió la desgracia, que andar andrajoso, lleno de cilicio, ayunando, arrepentido para que no suceda la desgracia. No es lo mismo el sufrimiento y la aflicción en la que fue metido Jonás porque desobedeció, que lo que el rey sufrió para que no sucediera. Entonces, el sufrimiento del rey hace ver que el sufrimiento de Jonás era innecesario. ¿Qué tenía el rey? Espiritualidad, sensibilidad, era unción, era simple inteligencia. Pero Jonás era mucho más espiritual, pero más necio, más rebelde. Segundo ejemplo, ahí está el mapa del Medio Oriente. Quiero ampliar un poquito esta parte que es en donde está Jerusalén. Era una ley de Dios que todos los de Israel y los de Judá tenían que ir 3 veces al año a la iglesia, a Jerusalén, a ofrecer sus holocaustos. No podían faltar a la iglesia, a dar los holocaustos. Los que estaban más lejos viajaban por ahí de 25 kilómetros. Era una distancia considerable, pero no tanta. Dejaron de ir. Pasaron años y abandonaron la casa de Dios. Tenían que ir a Jerusalén, a la iglesia, para que no entraran en aflicción. Como lo dejaron de hacer, el Señor permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los tomó presos y tuvieron que hacer un recorrido hasta Babilonia de 1500 kilómetros. Eso no es lo peor. Cuando se los llevaron a Babilonia, nunca regresaron iguales, porque los castraron. Una aflicción porque hubo necedad. Tercer ejemplo es Pedro. Jesús estaba orando: Señor, que pase de mí esta copa. Sudaba sangre. 3 veces se paró el Señor y vino a los discípulos. 3 veces estaban dormidos. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No puedes mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren. Mire esto: ¿para qué? Palabras de Jesús. Vigilen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y cantó 3 veces la tentación. Desde que agarraron a Jesús, esa noche, pasaron 3 noches más, hasta que lo crucificaron y hasta que murió. No durmieron, al menos 3 noches. Si Pedro hubiera soportado esas 3 noches para que no venga la aflicción, 3 veces vino a Pedro y 3 veces cantó el gallo y 3 veces lo negó, no hubiera dormido por lo menos 3 días para que no viniera la tentación. Yo leo a un Pedro que no durmió a partir de ese día por la culpabilidad que tenía en su cabeza.
Santidad es separados de y separados para. Aflicción para que no sucedan las cosas, o una aflicción porque ya sucedieron las cosas.